Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, y se da como de la distancia. Es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x2, x1 cuadrada más la cantidad y2, y1 cuadrada. Ahora, aunque esta fórmula parece diferente del teorema pitagoriano, es un resultado del teorema pitagoriano. Entonces, me gustaría tomar un momento y mostrar de dónde viene esta fórmula. Sabemos si tenemos un triángulo correcto, que c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, donde c sería la longitud del hipotenuso, y a y b serían las longitudes de las dos piernas. Así que esto sería c. Vamos adelante, y llame a esta pierna A y a esta pierna B si queremos determinar la longitud de la hipotenusa c. Podemos resolver esta ecuación para c tomando la raíz cuadrada de ambos lados. Así que tenemos c igual raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ahora, recuerda que a es solo la longitud de esta pierna aquí, y b es la longitud de esta pierna aquí. Ahora, si este triángulo correcto está en el plano coordinado, podemos llamar a las coordenadas de este punto y podemos llamar a este punto aquí. Bien, aviso que la longitud de este lado a solo sería la longitud de este lado A sería determinada por la distancia entre x sub 1 y x sub 2. So A igual a x sub 2, x sub 1. Y, la longitud de B sería determinada por las coordenadas y de estos dos puntos, que sería la diferencia entre y sub 2 y sub 1. So B igual y sub 2, y sub 1. Así que la única diferencia entre el teorema pitagoriano, como vemos aquí, solucionar para c, y la fórmula de distancia, es sustituir x sub 2, x sub 1 para a, y estamos sustituyendo y sub 2, y sub 1 para b. Entonces, si realizamos estas sustituciones, tendremos la fórmula de distancia exacta. Acabamos de mostrar en la pantalla anterior. Entonces, avancemos y hagámoslo. En lugar de c, utilizaremos d para la distancia. Así que, ahora, reemplazaremos a con x2, x1 cuadrado. Además, reemplazaremos b por y2, y1. Y tenemos la fórmula de distancia exacta. Como vimos en la pantalla anterior. Ahora, vamos adelante y hagamos un ejemplo. Queremos determinar la distancia entre los puntos y. Lo primero que me gusta hacer es etiquetar las coordenadas de estos puntos. Llamaré a este x sub 1, y este y sub 1, y llamaré a este x sub 2, y llamaré a este sub 2. No importa si marcamos estos 1 Siemens o 2 Siemens, pero si llamamos este x sub 1, tenemos que llamar este y sub 1. No podemos intercambiar los 1 Siemens y 2 Siemens en un punto dado. Bueno. Así que nuestra distancia debe ser igual a la raíz cuadrada de x2, x1. Eso será 3-2 cuadrado más y2, y1. Eso será 4, 9 cuadrados. Y ahora, necesitamos simplificar esto. Bien, 3-2 será 3 más 2. Así que esto será 5 cuadrados más 4, 9 igual menos 5. Así tenemos menos 5 cuadrados. Bien, 5 cuadrados igual 25, y menos 5 cuadrados igual 25, así que nuestra distancia es igual a la raíz cuadrada de 50. Ahora, en este punto, realmente depende de la clase que tomas. Si solo queremos una aproximación decimal, podemos ir adelante y escribir esto en la calculadora en este formulario. Vamos adelante y hagamos eso. Vamos a escribir en la raíz cuadrada de 50. Y vamos adelante y vuelta a dos lugares decimales. Diga que es aproximadamente 7.07 unidades. Sin embargo, si su instructor quiere que escriba esto en forma radical simplificada,
Recuerda que puedes reescribir 50 como 25 por 2. Bien, la raíz cuadrada de 25 sería 5. Así que la forma radical simplificada para la raíz cuadrada de 50 sería 5 raíz cuadrada 2. Y, de nuevo, depende de qué clase tomas y de qué forma quieren la respuesta. Esta es una forma radical simplificada, y esta es la aproximación decimal. Vamos adelante y miremos este gráfico. De nuevo, dijimos que esta distancia aquí fue aproximadamente igual a 7.07. Aviso, la distancia horizontal aquí, de menos 2 a más 3, sería 5 unidades. La distancia vertical aquí, de 4 a 9, también sería de 5 unidades. Y solo para hacer una comparación rápida, si queremos etiquetar este lado C para la hipotenusa y utilice el teorema pitagoriano, deberíamos obviamente hacer la misma respuesta. Tenemos C iguales cuadrados. Llame a esta A, tenemos 5 cuadrados más B cuadrados, que sería de 5 cuadrados otra vez. Tenemos cuadrados C es igual a 25 más 25, que es 50. Desde que tenemos la hipotenusa, tendría la longitud de la raíz cuadrada 50, que demostramos en una pantalla anterior, era aproximadamente 7.07. Bueno. Espero que encontraste este video útil. Gracias por ver.